Bien, jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión sobre el curso de razonamiento verbal, que vendría a ser el tema de homonimia y polisemia. Esto va dirigido por ustedes, mis queridos estudiantes del tercer año de secundaria. Bien, veamos entonces en qué consiste la polisemia y relaciones semánticas. También es otra forma de llamarlos. ¿Por qué? Porque vamos a ver básicamente la relación que existe entre los significados de la palabra para establecer la homonimia y la polisemia, la paronimia, la sinonimia, antonimia, etc. Entonces vamos a ver nosotros algunos, en este caso, relaciones semánticas que hay en estas palabras. Obviamente que relaciones semánticas abarca a lo que llamamos nosotros, por ejemplo, la ambigüedad. ¿Por qué es ambiguo algo? Es porque tiene un sentido diferente. Dice que ambiguo es un fenómeno por el cual una palabra presenta dos o más sentidos y ambos son valederos, ¿verdad? Y ambos pueden ser útiles. Por ejemplo, el burro de mi primo se murió. Pueda que se refiera al animal o pueda que se refiera a mi primo. El ateísmo no tiene cura. Pueda que no tenga cura de sacerdote o que sea un mal que no tenga una cura, ¿verdad? O se escapó el cerro de Luis, lo mismo, ¿verdad? Se entiende por ambos sentidos. La homonimia y polisemia. ¿Qué es la homonimia y qué es la polisemia? Vamos a ver las diferencias entre estos dos términos para poder establecer con mucha más claridad la diferencia que existe. La homonimia, dice, se presenta en palabras diferentes de origen diferente. Cuando me habla en palabras diferentes, muchas veces hace referencia de que hay tipos de homofonías, que son palabras diferentes, o también hay homografías. Pero estas palabras son de origen diferente, no es que vengan de una raíz en común, hablando de su origen. En cambio, dice, la polisemia se presenta en una misma palabra o expresión, ¿no? La polisemia, recordemos que la homonimia viene de homo igual nomo, nombre o noma. Y poli viene de varios y sema viene de significados. Entonces, por eso le llama polisemia, se presenta en una misma palabra, porque de una misma palabra va a surgir el significado. Otra característica es que coinciden en su escritura o pronunciación, lo que justo antes hablábamos, que coinciden en ello nada más. Pueden ser de igual escritura o de igual pronunciación, mas no de significados. En cambio, la polisemia posee una variedad de significados. Eso es la diferencia. Pero miren, aquí está lo que nosotros vamos a ver la diferencia más radical. Sus significados no guardan ninguna relación. No hay una relación entre sus significados. En cambio, la polisemia dice sí guarda, ¿no? Esto sí, sus significados mantienen unos rasgos comunes, ya sean por forma, por función, por característica, etc. Entonces, mire, aquí está la diferencia más radical, que sus significados no tienen nada que ver, o sea, ni se relacionan por ningún motivo. En cambio, de estas sí hay alguna pequeña relación. Y eso lo vamos a ver, miren, en los ejemplos, para que ustedes puedan entender mucho mejor. Miren, tenemos en el ejemplo, miren, de la homonimia, esa llama está en la puna. El cantante se llama Jorge y tiró las cartas a la llama. Miren, los significados de la palabra llama son homonimias, o sea, son homógrafas. Aquí llama es un auquénido, un animal, miren, y que no tiene nada que ver cuando dice se llama Jorge, del verbo denominar algo, mejor dicho, nombrar algo. Y con el tercer llama, peor todavía, no se relacionan en nada, porque tiró las cartas a la llama, al fuego. Entonces los tres significados no se relacionan en nada. En cambio, en la polisemia, miren, tenemos la palabra cola. A ese perro le cortaron la cola, ¿no? Formaba cola en el banco. Se peinó y se hizo una cola. En esto, mira, la palabra cola tiene alguna pequeña relación, porque, miren, cola es parte, ¿no? o rabo de un animal. Formaba
cola en el banco. Tiene relación de hacer una especie de cola, ¿no?, de personas. Y también tiene relación, se peinó y se hizo una cola. Es también, ¿no?, parecido o tiene una forma de la cola del animal y de la cola que se hace en el banco. O sea, sí hay una relación. Entonces, a eso le llama. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos la cobra picó un poblador y ella cobra un sol por cuaderno. Mira, te das cuenta, aquí es un animal, significado diferente totalmente, y se relaciona con la palabra cobra, que es del verbo cobrar. En cambio, miren, esta de acá, copió en una hojabón. Es una hoja, hojabón. Sabemos cómo es su forma. Y cultiva la hoja de coca, por ejemplo. Estas hojas, ya sean de plantas y el hoja con papel, tienen alguna relación, alguna similitud. Son planas, ¿no? Son planas y tienen la relación de una forma. ¿Te das cuenta? Eso es la diferencia. Además, alguna diferencia suele llamarse también que estos son generalmente diferentes categorías gramaticales, como es sustantivo y aquí es un verbo. En cambio, estos ambos son sustantivos y estos también de los tres son sustantivos. Bien, veamos la homonimia y dentro de la homonimia sabemos que se clasifican en homógrafas y homófonas. Vemos a grandes rasgos. ¿Qué son las homógrafas? Tienen escrituras iguales, se pronuncian iguales. En cambio, las homófonas tienen escrituras diferentes y se pronuncian iguales. Miren, homógrafa, escritura igual, porque homo es igual, grafa es escritura. Homo es igual y fona es pronunciación igual. Entonces la diferencia radica, miren, jóvenes estudiantes, solamente en esta primera parte. Escrituras iguales, escrituras diferentes. La pronunciación para ambos son iguales. Lo mismo pasa, ¿no? Ahí está calle, calle, vino, vino, aro, aro, sobre, sobre. Son escrituras iguales pero con diferentes significados. En cambio, las homófonas son diferentes. Bate, bate, esto es con B, V, esto es Z, con S, con B, V, S, C. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es la pequeña diferencia que existe entre estos dos términos. Pero para ambos el significado es diferente. Clases de homonimia. Nos hablan de homonimias parciales, absolutas y paradigmáticas. Cuando una homonimia es parcial, dice que es parcial, mira, por el simple hecho de pertenecer a categorías gramaticales diferentes. Absoluta, son de la misma categoría gramatical, o sea, los homónimos son de la misma categoría gramatical. Cuando dice que es de categoría gramatical diferente, significa que uno es verbo, el otro es sustantivo o adjetivo. En cambio, es absoluta cuando ambas palabras que estamos comparando son de la misma categoría, es decir, sí, pueden ser sustantivos, verbos o adjetivos. Y paradigmáticas es cuando el verbo varía en una de sus accidentes gramaticales, es decir, el verbo en el tiempo puede estar en el primera persona, que ese mismo verbo puede funcionar también en tercera o segunda persona. Veamos en el ejemplo. Miren, tenemos esa hierba es natural. Hierba, acá es planta. Ojalá hierba más, es que ahí es verbo. Son, en este caso, homónimos, pero de tipo homófonas, ¿verdad? En la absoluta, miren, ambos son sustantivos. Miren, hay mucho tráfico en Lima, capital. Compró una lima jugosa, a fruta, ambos son sustantivos y cumple de ser absoluta. Y paradigmática, ustedes irán de viaje pronto. ¿Ustedes quién es? Segunda persona. Ellos irán de viaje primero, tercera persona. Miren, el mismo verbo en segunda, el mismo verbo en tercera. Esos son paradigmáticas. Bien, veamos paronimias. ¿Qué son las paronimias? Dice, son palabras que tienen escritura y pronunciación parecido, chicos, parecido, no es igual, es parecido. Como se escribe parecido, también se pronuncia parecido. Obviamente el significado es diferente. Por ejemplo, exotérico, esotérico, ¿no? Parecido, esto es X, esto es S. La pronunciación también parecido. A veces, muchas veces pronunciamos un poco mal y entendemos mal. Entonces, exotérico es afuera, esotérico es adentro, oculto. Son antónimos, ¿no? Salubre, salobre. Solo está variando en la U y en la O. Salubre viene de salud y salobre viene de salado. Inicuo, inocuo. Inicuo, mire, varía también en la I y en la O. Inicuo, dañino, inocuo, inofensivo. También hay paronimia en palabra con acentos diferentes. Recuerden que los acentos también hacen paronimia. Por ejemplo, público es esdrújula, publico,
es grave y público es aguda. Cuando hay esta relación de diferentes acentos, se dice que también es parónimo. O por ejemplo acá dice salas y acá dice salas, pese que no llevan tilde, pero los acentos son diferentes por la regla general de tildación. Entonces dice que hay también paronimia. Veamos la hiperonimia e hiponimia. ¿A qué se refiere con estos? Dice se produce por relación de inclusión, es decir, de género-especie. Significa que la palabra hiperonimia incluye a los hipónimos, o sea, a la hiponimia. Significa que también ya los hiperónimos incluyen a los hipónimos, lo que les acababa de decir. Veamos ejemplo. Tengo hiperónimos, hipónimos. Si yo digo que el hiperónimo son árboles, sus hipónimos pueden ser roble, molle, eucalipto, cedro, etc. Entonces, ¿qué pasa acá? Árbol es el hiperónimo, o sea, es el género, incluye a estos hipónimos, al roble, molle, eucalipto. ¿Y cómo nos damos cuenta? Simplemente roble es un árbol, molle es un árbol, eucalipto es un árbol. ¿Te das cuenta? La palabra árbol incluye a estos. O por ejemplo, si yo digo mamífero, ¿incluye a quiénes? Por ejemplo, incluye a la ballena, a la vaca, a los caballos, etc. Hay un montón de mamíferos. Entonces, la relación que hay entre ballena y vaca, o roble o molle, o de dos hipónimos, se conoce cohipónimos, ¿no? Le aumenta la palabra co. Entonces, la relación que hay entre hipónimos se les dice cohipónimos. Muy bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final. Sin antes decir que todo error deja una enseñanza, toda enseñanza deja una experiencia y toda experiencia deja una huella. Bien, estimados estudiantes, que tengan ustedes un buen día. Nos vemos en el siguiente video.